Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de julio del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a comentar y leer este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: Ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. La profecía de Isaías, mencionada aquí, uno de los pasajes de la profecía de Isaías, recordamos que el Señor también, así propio, por supuesto, se adjudicó aquel pasaje famoso donde el profeta dice: El Espíritu de Dios está sobre mí, y Él me ha elegido, ungido, me ha enviado. ¿Para qué? Para curar a los enfermos, dar vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos, expulsar a los demonios. Todo lo que está haciendo el Señor aquí, en este caso que estamos viendo. El Señor cargó con nuestras enfermedades, con nuestras debilidades. Él curó todo con su palabra. ¿De qué manera? Fíjese, simplemente la palabra de Dios. Por eso acentuamos siempre tanto la necesidad de conocer la palabra, hermanos. Por la palabra Dios creó todas las cosas. Recuerde siempre aquel versículo de los primeros del Génesis, en el primer capítulo. Dijo Dios e hizo Dios. Dijo por su palabra e hizo por la palabra. Dijo palabra, hizo, hace por la palabra. Y vio Dios que era bueno, y todo lo que hace Dios por su palabra es bueno, sobremanera bueno. En este caso, fíjese, vamos también a mencionar aquí tres personajes, los patriarcas del pueblo elegido. No vamos a decir del pueblo de Israel, vamos a decir del pueblo elegido, porque el pueblo elegido por Dios, conforme a la promesa hecha desde el principio por Dios, está configurado por todas las naciones de la tierra, por individuos de todas las naciones, razas y lenguas de todos los tiempos.
todos aquellos que han de mostrar a su debido tiempo fe en la palabra de Dios. Fe en Jesucristo, Jesucristo, palabra de Dios. Un primer caso vemos aquí, el de un centurión romano. Un centurión no era israelita, era gentil, era romano, era jefe de una centuria de 100 soldados. Bueno, se acercó a Jesús y evidentemente lo hizo con fe, porque por algo se acercó, como veíamos ayer, en el leproso que se acerca a Jesús, para que Jesús lo limpie. Con extrema fe se acercó. Y este centurión tenía fe en Jesús, confiaba en que Jesús iba a curar a su sirviente. Y le hace saber, sí, que está, padeciendo una enfermedad, una parálisis, y que lo curase, que por eso apelaba a Jesús. Y Jesús le dice, iré a tu casa y lo he de curar. Y fíjese estas palabras que usted conoce, hermano o hermana, porque las mencionamos siempre en el servicio de todos los días por parte de la iglesia, cuando usted va a la parroquia. Señor, le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para curarlo, para sanarlo. Y esto realmente mueve la admiración de Jesús, así como en su oportunidad también movió a su asombro y a su admiración en Jesús las palabras de la mujer sirofenicia. Recuerda cuando ésta le dijo, cuando Jesús observó al ser seguida por ella los gritos para que curase a su hija que estaba endemoniada, que él había venido a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Qué le dijo la mujer? Reparemos en estas palabras, en estas respuestas, por parte de personas que no eran israelitas. También los perrillos, Señor, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire hasta dónde llegaba la fe de esta mujer. Se conformaba con poquito. Sabía que en Jesús estaba la totalidad del poder. Y curó también a la endemoniada. ¿Y qué le dijo al centurión en este caso? Nunca he visto tanta fe, no he visto en todo Israel un hombre de tanta fe como este. Se lo dijo a sus discípulos, pero evidentemente lo escuchó el centurión. ¿Y qué le dijo Jesús entonces? Ve, tu siervo está curado. Fíjese, una palabra y a distancia en este caso, como el toque que hizo del leproso. Si tú quieres puedes limpiarme, le dijo. Quiero, sé limpio. Lo tocó y lo limpió. Mire usted, qué poder, ¿no es cierto? Qué poder que realmente tiene el Señor y que se manifiesta plenamente si encuentra fe por parte de aquel que se acerca a Él. Así como usted cuando ora a Dios, cuando le pide algo a Dios en el nombre de Jesús, lo pide con fe, lo pide creyendo que esto va a ocurrir, que Dios va a hacer lo que usted le pide, siempre que aquello que usted le pide sea en conformidad con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios. Si vuestros padres, dice el Señor a los suyos, siendo malos, saben dar a vuestros hijos cosas buenas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, ¿no es cierto? Si se lo pedís, no os dará el Espíritu Santo. Pida en conformidad con la voluntad de Dios, conozca la palabra y será hecho. Así damos mención recién al toque sanador de Jesús con respecto al leproso, cuyo pasaje leímos ayer. Fíjese, después de este episodio, efectivamente fue curado, sí, el sirviente del centurión, porque después cuando los sirvientes llegaron a la casa, estaba curado el siervo del centurión, y cuando requirió a propósito del momento en que había recibido la sanación, fue en el mismo momento en que Jesús se lo dijo: tu siervo está curado, tu sirviente ha sido curado.
Esto ocurrió en Cafarnaúm, que era el lugar donde habitaba Pedro. Y a la casa de Pedro se dirigió después Jesús, siguiendo su itinerario. Y bueno, estaba la suegra de Pedro ahí, estaba enferma, tenía fiebre. ¿Qué hizo Jesús? La tocó, la tomó de la mano, ésta se levantó ya libre de la fiebre, libre de la enfermedad. El toque de fe, ¿no es cierto? Fue curada la suegra. Y reparemos en esto, se levantó y lo sirvió. Ve, cuando usted ha sido sanado por el Señor, curado por el Señor, ¿cuál tiene que ser la actitud inmediata? Que implica la gratitud y también implica, de parte de aquel que recibe la sanación, un deseo que surge del mismo corazón, un deseo totalmente voluntario de servir al Señor. Así como la suegra de Pedro se levantó y se puso a servirlo. El Señor, por supuesto, fíjese, mencionamos a Abraham, Isaac y Jacob, y lo hace aquí el Señor recordando que, bueno, sí, sabemos, y él mismo lo dice, vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Comenzó a publicar el Señor esta salud que procede de Dios, sí. Y primero tenía que venir al pueblo elegido en figura, el pueblo de Israel. Pero eso no excluía a los otros pueblos. El mismo Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Lo vemos en el Evangelio juánico. El rebaño pequeño, el primero, el figurativo, era el pueblo de Israel. Efectivamente, pero el Señor dice, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, y que también oirán mi voz, y serán un solo rebaño, un solo pastor. Ahí tiene el gran rebaño configurado por todos, de oriente, de occidente, todos vendrán en su momento a oír la palabra del gran pastor de todos nosotros. Y se sentarán a la mesa, dice, junto a Abraham, Isaac y Jacob, la mesa del reino, el banquete celestial, ya en su consumación plena y perfecta. Pero usted mira, pero y entonces también aquí el Señor dice que afuera serán echados aquellos miembros del reino figurativo, del reino del pueblo de Israel. Sí, aquellos que no creyeron, aquellos que oyeron la palabra y no la creyeron. Recordemos, los primeros conversos al cristianismo fueron también los procedentes del judaísmo. Pero el hecho de ser israelita, como creían muchos en Israel, no les garantizaba, primero, la salvación exclusiva, como si Dios solamente pensara en un pueblo. No, Dios, conforme a la promesa que le hizo a Abraham, el padre de la promesa según la carne, dijo que en el nombre del heredero de la descendencia, que sería en el sentido absoluto mesiánico nuestro Señor Jesucristo, se bendecirían todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos. De oriente y de occidente vendrían. ¿Se da cuenta? Y acá tenemos una demostración. El centurión romano, ahí tiene, ¿ve? No se nos dice a propósito de la suegra de Pedro, pero evidentemente pareciera ser que era una mujer israelita. La costumbre de los israelitas era casarse entre personas procedentes del mismo pueblo. Bueno, y después la profecía de Isaías y todo lo que leemos al respecto, todo el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento, el primer testamento, ciertamente. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está hablando, nos está advirtiendo, nos está anunciando permanentemente la presencia de un Mesías Salvador. Y aquí lo tenemos. Todos los que creyeron que Jesús era el Cristo, como reconoció Pedro dentro del seno, en el seno de los discípulos que lo seguían, todos los que reconocen a Jesús como el Mesías. Reconocerlo quiere decir, hermanos queridos, creer verdaderamente en Él. Creer en Él quiere decir obrar la voluntad de Dios, seguir a aquel que es el gran pastor que nos conduce a la plenitud de la verdad y a la captura de la vida, eterna vida. ¿Qué te parece, Patricia?
Pues mira, Miguel, estoy releyendo esta palabra del Señor y a mí me admira el hecho de que el Señor siempre está atento a nuestras necesidades. Muchísimas veces nosotros le pedimos esto y esto y esto, el otro. Aquí en este evangelio, el centurión no le pide, le está diciendo lo que está, la situación que está viviendo. Y sin que se lo pida, el Señor Jesús le dice, yo voy. Cuando cura a la suegra de Pedro, también la suegra de Pedro no le dice, me siento mal, cúrame. Él ve, observa detenidamente, le toma la mano y la alivia. El Señor siempre está al pendiente de lo que necesitamos y muchas veces nos concede lo que necesitamos aún sin pedírselo. Muy bien, efectivamente, Patricia. Vos decís bien, el Señor nos mira y nos ve. Dos cosas, como dice el Evangelio en otro lugar, ¿no? Respecto de aquellos a los cuales el Señor advierte que se acercan a Él en plenitud de fe. Fe activa desde un corazón que verdaderamente cree. Jesús lo miró y lo vio, lo ve. Y acá lo que está viendo es la necesidad tanto del centurión como de la suegra del apóstol de Pedro. En su totalidad nos ve el Señor, porque es el único que nos puede ver. Por eso cuando citamos al principio, Patricia, aquel versículo del Génesis, dijo Dios palabra, hizo por la palabra, ¿qué dice después? Y vio Dios que era bueno. Dios ve cuando la cosa es buena, ve lo bueno. Y en Cristo Jesús el juicio es pleno. Por eso Jesús, en silencio, sin palabras muchas veces, si bien la palabra es aquello que realmente crea, recrea, regenera, hace todas las cosas, los silencios del Señor, dando lugar al uso de otros sentidos, el oído, la vista, el toque, los silencios del Señor son más elocuentes que muchas palabras, muchas veces. Siempre la salud procede de aquel que es la misma salud de todos nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de salud, tu espíritu de sanidad, tu espíritu, Señor, que nos devuelve a la plenitud que buscas y quieres en cada uno de nosotros por el amor con que nos tienes, por el amor con que nos has amado desde el principio. Señor, esto creemos, esto deseamos y lo pedimos siempre en tu nombre que está por sobre todo nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.